Ya. Buenas tardes todas y todos. Vamos a hacer el auxiliar 3 que trata sobre la creación de redes neuronales con Keras. Vamos a hacer dos ejemplos. Eh, el primero se trata sobre, con una red neuronal, poder em, aprender cómo funciona la función XOR, que si no se acuerdan o si nunca la han visto, es muy parecido a un OR, pero cuando los dos son positivos, cuando sus dos entradas son positivas, es negativo. Entonces, si tenemos dos ceros, nos entrega un cero; si es que alguno de los dos es uno, nos entrega un uno; y si ambos son uno, nos entrega cero. ¿Por qué esta prueba tan simple, tan sencilla? Primero, para aprender cómo funciona, y segundo, porque igual nos da una intuición de cómo funciona esto, de cómo funcionan las redes neuronales. Y el segundo ejemplo es ya un poco más acercado a lo que son las redes como de Deep Learning, aunque no estás ni cerca de una red simple nomás, pero que puede predecir, o sea, puede detectar números, clasificarlos, de hecho, es un problema de clasificación. Entonces son puros números escritos a mano y la red puede aprender como qué número se le está entregando. Esos son los dos ejemplos que se van a ver, así que partamos. Bueno, vamos a ocupar la librería de Keras, que es lo que se va a estar ocupando todo este auxiliar, con lo que se hacen em, con lo que se hacen las redes. Keras, eh, creo que es la librería con la que se pueden hacer redes más simples, por lo menos mucho más simple que PyTorch, por ejemplo. Así que un buen acercamiento a hacerlo primero con Keras. Y bueno, vamos a ocupar dos librerías que ya hemos visto, los otros dos auxiliares, que son NumPy y Matplotlib. A ver, vamos a importar. No había corrido este notebook. Bueno, partamos al tiro viendo esto mientras carga. Primero, es importante ver el problema del XOR, aunque sea muy simple, porque es interesante saber que una neurona sola no puede resolver este problema, porque las neuronas, cada una por sí sola, es una sumatoria. Al final es una sumatoria de sus entradas y las pondera por algo, pero es solamente una sumatoria. Entonces cada neurona hace operaciones lineales, que pensé que habían visto en clases, pero no importa, podemos seguir así. Eh, bueno, pues, a todo esto cualquier duda me preguntan. Y de hecho lo primero que pongo es que es un problema no lineal, eh, porque, bueno, es no lineal, porque no es lineal. Y una neurona no lo puede resolver. ¿Por qué? Por esto mismo, porque no es lineal y las neuronas son sumatorias y ponderaciones nomás. Cada neurona por sí sola no puede hacer operaciones muy complejas. Y de hecho este problema de que una neurona no puede hacer el XOR fue un problema histórico, y eso hizo que como que por un tiempo se apagara esto del machine learning, o sea, y de la inteligencia artificial, como que fue un impedimento saber que no podía resolver algo tan simple. Entonces, primero diseñamos un solo perceptrón. Ahora, la forma en que funciona Keras es que uno con sequential, uno crea un modelo y después le va agregando las distintas capas. Sé que muchos de ustedes todavía no saben cómo funciona esto de las capas de las redes, porque no lo han visto con el profe, pero acá en Keras funciona como si yo tuviera una lista, por ejemplo, em, y la lista por sí es vacía. Si lo corro una vez y muestro la lista, me va a salir que es vacía, pero a la lista le puedo ir haciendo como append, y le puedo ir agregando cosas. Por ejemplo, le voy a agregar una capa, para que sea para que se entienda mejor. Entonces ahora la creé de nuevo, porque lo corrí con esto, y ahora le agrego una capa, entonces cuando lo veo tiene una capa. Y si hago esto de otra forma, por ejemplo, de nuevo, y le puedo poner capa 1, capa 2. Si fuera una lista, pasaría esto. Entonces como que vamos sumando las capas. Eso lo hice para que se entienda mejor cómo es esto del modelo, porque es análogo a esto. Entonces lo voy a borrar. Entonces lo que hacemos es creamos el modelo. Esto es solamente el constructor de la clase sequential que crea el modelo. Y al mismo modelo le podemos hacer punto .add y le agregamos ciertas capas, que sé que cuando lo vean por primera vez va a ser raro, y por eso es mejor hacer solamente un perceptrón primero, pero las capas las tenemos acá.
Por ejemplo, acá hay dos capas y una dense es solamente una capa normal. No tiene nada de raro. Son entradas y salidas de red neuronal. Em, ya, y lo que se hace acá es que es solamente una neurona. ¿Por qué? Porque le pusimos solamente una capa con una neurona y le decimos que la entrada es 2. ¿Por qué la entrada es 2? Es porque estos son los datos que tenemos. Los datos mantener cuando es 00 es 0, entonces cuando es 01 es 1. Y así, son los mismos datos que habíamos visto antes, que son la entrada y la salida. Em, sé que no lo han visto en clase y pensé que lo iban a ver en clase antes, pero cuando hay algo que les explico mucho o me preguntan o créanme, para que podamos seguir. Ya, entonces creamos el modelo, le agregamos una capa que hasta ahora es de una neurona, se compila el modelo, recordar que esto es una clase, que ahora lo estamos compilando, le damos una función de pérdida, que lo van a aprender en clase después, un optimizador que también lo van a ver en clase. Al final todas estas son las métricas que van a ver en clase de que uno le pone una red. Y después uno le puede hacer un summary para poder visualizar la red, que hasta ahora es, tiene una entrada, o sea, tiene solamente una neurona, y tiene tres parámetros, que serían, como tiene dos entradas, tiene un parámetro que pondera cada una de las entradas y también tiene un bias, que es una suma de una constante que se le suma. Em, ya lo importante de esto es que después ya tenemos el modelo y lo podemos entrenar, que es con punto fit. Todo esto igual le va a quedar guardado. Con punto fit le damos los datos de entrenamiento, de entrada y de salida, porque es importante mencionar que a un modelo siempre se le dan los datos de entrada y los datos que nos gustaría que el modelo nos dé. Es como, no sé, cuando uno le enseñaba las tablas, no sé, del 9 o del 7 cualquier número, y uno le dice a un niño y el niño te dice la respuesta. Y le da pregunta de la tabla, te dice la respuesta, y tú le vas diciendo si está bien o está mal. Tú le das la entrada, el modelo saca una salida y en el entrenamiento se dice que la salida es igual a la real. Así funciona el entrenamiento. Entonces ahora lo vamos a entrenar. Voy a mostrar cómo sería un típico entrenamiento. Las épocas son cuántas veces se pasa por todos los datos. Ahora los datos son muy poquitos, son 4. Entonces está pasando 500 veces por todos los datos. Entonces es como si en las tablas preguntamos las tablas del 7 hasta el 10, por ejemplo. O sea, del 7, desde el 1 hasta el 10, la preguntamos todos, eso sería una época. Después los partimos preguntando de nuevo. Una época. Y en cada época como que el modelo va aprendiendo. Eh, una vez que se entrena, yo podría haberlo entrenado sin ponerle este igual. Si lo entrenaba sin ese igual, podía entrenar de la misma manera. Pero la gracia de ponerle ese igual es que agarramos la salida del entrenamiento y en el entrenamiento nos arroja un vector, o un objeto, mejor dicho, que nos muestra toda la información del entrenamiento. Que, por ejemplo, esta es la función de pérdida, que por lo general cuando uno entrena la función de pérdida va disminuyendo. Y el accuracy, que lo podemos hablar que es como el acierto. Ahora, en este caso, podemos ver que no lo aprendió bien. ¿Y por qué? Porque es un modelo solamente de una neurona y como les dije antes, una neurona solamente hace operaciones lineales. Es una sumatoria con ponderadora. Entonces no puede resolverlo de mejor forma. Y acá está viendo el resultado y en qué se equivocó. Por ejemplo, la neurona ahí lo hizo mal, puedo darle las distintas entradas, porque acá al modelo, cuando uno ya lo tiene listo, le puede poner punto predict y uno le entrega una entrada o un arreglo de las entradas que debería resolver el modelo. Em, y con esto el modelo nos entrega una salida o un arreglo de salida, dependiendo de lo que le entregamos. Entonces, por ejemplo, con esto me está mostrando 1 y eso estaría bien, pero en alguna parte se va a equivocar. Con esto también nos muestra 1, eso está bien. Eso está mal, por ejemplo, porque solamente puede hacer operaciones lineales, como dije. Entonces ahora voy a esconder esto y vamos a hacer una red un poco más compleja. Vamos a ir cada vez como aumentándole la complejidad. Entonces, esta es muy parecida a la red que habíamos visto. Creamos una nueva. De hecho,
Hola. Sí, escuché un hola. Sí, oye, sí, tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que estoy haciendo correr como este código que estoy haciendo y cada vez que lo hago correr sale como un modelo distinto, como que el modelo sale distinto luego de hacer correr las épocas. Em, así es como, así es que el modelo se entrene y después pedir la Claro, función, al plotear este gráfico, creo que hiciste como algo que va así, ¿o no? saliendo distinto. A ver, por ejemplo, voy a entrenar, creo que sé que hiciste. Y de hecho ahora lo estoy haciendo a propósito yo para que me salga distinto el gráfico. O sea, igual siempre puede salir distinto porque los pesos parten aleatorio, pero igual creo que sé lo que te pasó. Ahora me debería salir algo distinto. Sí, claro, sale como la curva sale distinta. Ya sé. Eso puede pasar ¿Por qué por dos pasa eso? cosas. Primero, si es que no corriste el modelo de nuevo, el modelo que entrenaste ya estaba entrenado. O sea, si entrenas y después entrenas de nuevo, el modelo no parte de cero, parte de que entrenó. Así que siguió entrenando y este history va a quedarse solamente con el nuevo entrenamiento. Puede haber sido eso, o puede haber sido, si es que corriste esto de nuevo y creaste el modelo desde cero, que partió en un aleatorio muy distinto. Pero Ah, ya. Ya sí creo, puede ser creo, porque creo fue que pasó aleatorio. que no lo empezaste de nuevo. Porque cuando uno lo empieza de nuevo, como que igual debería partir de un error más alto, no sé. Em, bueno, eso pasa mucho en todo caso, ambas cosas. Que un modelo pueda dar resultados distintos en entrenamientos distintos. Y también pasa que uno de repente reentrena un modelo y no se acuerda, entonces, bueno, todo sale distinto porque uno no parte desde cero, parte desde como al final partís desde la última época, como que tenía estos resultados y partiste desde ahí. Em, Queda un poco más claro. Sí, 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 Igual, gracias. dale, igual todos los resultados y las fórmulas que den de ahora para adelante van a ser un poco mejores porque este modelo sí puede resolver este problema. ¿Y por qué? Porque es más de una neurona, que es lo que realmente necesitamos para resolver problemas no lineales. La gracia de las redes neuronales es que cada neurona resuelve un problema lineal y eso no tiene mucha gracia, pero la sumatoria de distintas neuronas y las funciones de activación que tienen, que si no lo han visto en clase todavía, es que la neurona hace una sumatoria de sus entradas y ya eso después, su salida le pone una función de activación que se llama, que hay de distintos tipos y que probablemente lo van a ver en clases. Sigmoid, por ejemplo, se asegura que el valor sea entre 0 y 1, o en ReLU se asegura que los valores sean mayores a 0. Ahí lo van a ver. Y entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Le voy a cambiar el nombre a la red para que no se vea tan confuso y que esté haciendo como distintas redes con el mismo nombre. Entonces la creo, le voy a llamar modelo-2, uno le puede poner cualquier nombre, solamente una variable, y le hago un add. Rafa, eh, una pregunta. sí, sí, Se supone dime. que consecuencial como que tú partís como haciendo una red, pero sin nada, anda como vacía. Sí, vacía, sí. Es Ah, como ya. si hiciera una lista vacía, como no Ya. tiene nada. Igual he visto en internet que hay personas como que también podía hacer en el sequential y meterle como todo adentro, creo. Creo que como que si le ponía esto y con coma, pero creo que es más complejo. Lo que he visto que la gente ocupa es crearla vacía y irle agregando las capas. Pero sí, eso mismo, una red vacía. Entonces tenemos la red vacía y le agregamos su primera capa, que ahora va a tener cuatro neuronas y bueno, su entrada van a ser dos. Hay que siempre diferenciar la entrada de las capas y de hecho voy a dibujar acá. No tengo un fondo, un muy bonito fondo blanco, pero igual lo voy a dibujar acá. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos dos entradas, que son dos números que le estamos entregando. Pero mi red, ahora la que estoy definiendo ahora, tiene primero cuatro neuronas. Cada una de estas neuronas tiene una conexión con cada una de las entradas que viene antes. Así funciona el sequencer, por lo menos. Y después tengo una sola, que es la que va a ser el resultado 0, 1 por el exon. Entonces eso es lo que estamos creando ahora. Y si es que alguien se pregunta qué es lo que estábamos creando antes, lo voy a dibujar acá abajo, en otro espacio blanco que tenemos, lo que estábamos creando antes era solamente una neurona.
una neurona que nos daba la salida. Esta acá da la salida. Entonces ahora tenemos una neurona de 4 y después de 1, y antes teníamos solamente una neurona. Las entradas no las contamos para saber las neuronas que tenemos, porque las entradas son entradas no. Voy a borrar esto. Ya, sí, bueno, en parte por eso quería partir con ejercicios simples, para resolver todas esas preguntas como de las cosas más chicas que pueden tener las redes. Ya, entonces la entrada es 2, son 4 neuronas y después veremos solamente una neurona. Le pongo unos parámetros que después van a aprender cómo funcionan. No quiero, si no lo han visto en clase, no quiero pasar por cada uno de los puntos porque se van a marear los que no han trabajado con redes. Y acá, bueno, voy a repasar de nuevo todas las partes. Sequential, como dijimos, crea una red vacía. El add y el dense estamos eh, agregando layers, agregando como capas. Y el dense, ¿de dónde lo saqué? Uno las va importando de la librería. Como la librería tiene .models, sequential, por ejemplo, que es el que estamos ocupando, .layers, dense, y acá tengo softmax, que de hecho no sé si estoy ocupando, así que no lo voy a sacar. Eh, y como que no sé, pues, .dataset, MNIS, que es un dataset que es para el siguiente ejercicio, como que quieras tiene mucho como punto algo y ahí, bueno, una librería, pero está bien ordenado. Eh, chuta, me perdí, ahí sí. Ya le estamos haciendo el add, entonces le agregamos las capas de neuronas, después lo compilamos con las distintas métricas y este summary realmente no es obligación, pero es lo que me está mostrando, es lo que me muestra esto. Me muestra las 4 neuronas que tienen 12 parámetros, porque cada neurona tiene su entrada y tiene también un bias, que es como un offset o, bueno, un número que se le suma aparte. Y la última neurona, que recibe 4 y también tiene su offset, por eso también sume 5. Y ahí esta la vamos a entrenar. Antes de entrenarla le voy a cambiar el nombre acá porque se los cambié a los otros. Oye, entonces una consulta. Sí, dime. En la segunda capa, entonces, no lleva input dim porque básicamente está recibiendo las 4 de la primera, ¿no? Sí, como que al primero se le ponen, pero el resto ya se da por hecho, ¿se entiende? Recibe los 4 que viene ya. Sí, sí, es cierto. Me faltó explicar eso, sí. A la primera, por lo general, uno le pone las dimensiones de entrada que uno va a recibir, pero después en adelante uno va poniendo solamente como la cantidad de neuronas que tiene cada una de las capas. Ya. Voy a entrenar esto, que tiene hartas más neuronas. También lo voy a entrenar como con 500 épocas, que recordemos, las épocas son la cantidad de veces que pasa por todos los datos de entrenamiento. Y listo, entrenó. Y ahí está la curva. Y vamos a ver si es que yo... Chuta, ¿qué entrené? A ver, voy a ver. O si no, voy a tener que entrenarlo más época. Si no llega el 1. A ver, voy a crear de nuevo y le voy a dar más época. Por si acaso ese fuera el problema. O igual le estoy dando muy pocas neuronas. Le puedo dar más para que sea más fácil que llegue el resultado. De hecho, ahí llegó al tiro. Este es un buen ejemplo de cómo las neuronas ayudan, porque con 4 todavía estaba teniendo problemas, aunque igual puede haber aumentado la cantidad de épocas, pero ya cuando le puse 16 capas, que lo cambié, el error bajó muchísimo y de hecho después ya adivinamos todo, podemos hacer todo bien. Em, Rafa, tengo una duda sobre sí, lo que dijiste las dimensiones. Entonces, si yo le pongo, no sé, como 10 capas a la red, como que quieras va a entender cómo va a agarrar el modelo y va a entender que tiene que ponerle la dimensión anterior. Y por ejemplo, en PyTorch igual tenés que ponerle como la dimensión que se espera, pues, ¿cachai? sí, pues, no, Quieras como que lo entiende. acá lo entiende. De hecho, vamos a Ya, hacerlo. Vamos a hacer el ejercicio, no nos cuesta nada.
Hubiera sido chistoso si me hubiera dado un error. Pero ahí le agregué otra capa y tampoco pasó. Ah, bueno, le puse sigmoid. Eso no sé si funciona muy bien, pero sí funciona bien. Y puedo entrenar normal, puedo entrenar sin ningún problema, no es necesario pasárselo. Y bueno, como no es Rafa, necesario, uno no se lo pasa. Escuché, Rafa, creo. eh, sí, yo quiero preguntarte algo. Es que me Dale. confundí un poco en el concepto de época. Me respondió un chat que es cada vez que pasa por los datos, pero sigo confundido, llegué un poco atrasado, perdón, Uy, ya, dale. porque no me lo imagino por qué está pasando más de una vez por los datos, o cómo funciona eso detrás de la red. Ya sí, es que es un método matemático que lo van a ver con más tiempo, tranquilo, no hay que entender todo exactamente ahora. Aunque suene mal, no hay que entender todo exactamente ahora, pero igual te voy a explicar. Tiene que pasar más veces por los datos porque el entrenamiento de las redes es algo muy iterativo. Funciona minimizando el error. Las redes como que te entregan datos, o sea, uno le entrega datos a la red te escupe su primera idea de cómo resolverlo y tú le decís, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y la red a partir de ese error dice, ah, entonces yo tengo que mejorar y mejora un poco, pero no mejora todo al tiro. Es un método como súper iterativo. Es como, a ver, voy a agarrar el mismo ejemplo que di antes en un principio, como si te están enseñando las tablas y te hacen como decir, te preguntan como, no sé, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, y como que uno va diciéndolo y algunas cosas las va a decir mal y bien, y después pasáis de nuevo por todos los datos. O sea, después pasáis de nuevo desde el 1 al 10. Y algunas de nuevo las tenéis mal, pero uno va mejorando con cada época y pasaste cada una de las veces por los distintos datos. Em, la red necesita tiempo, no puede aprenderlo todo al tiro porque eh, va pasando como por estados. Al principio está todo mal, mejora un poco, pero siempre puede ir mejorando un poco. Es como que está buscando el óptimo. Por eso no es que va a salir todos los datos y nada más. Pues hay que seguir pasándole los datos. Es un método iterativo. Pero sí es complejo de entender al principio. En clase igual van a ver cómo funciona esto de que el error va como dándole feedback a la red. Sin saber la parte matemática, sé que es confuso pensar que hay que pasarle más de una vez los datos a la red. No, no, pero te caché, te caché. Es que lo que había visto un poco antes era simplemente que tenía como el input, la cantidad de Sí. neuronas, y luego me entregaba algo con la función de activación final. Pero entonces no esperaba que tuviera que repetir todo de nuevo eso. Eso es primera vez que Ah, lo escuchaba y por eso lo pregunté. sí, po. Y ahora me queda más claro. Ya sí. En el entrenamiento funciona así. En el entrenamiento es como, esta es la entrada, esta es la salida, esta es la entrada, esta es la salida. Y de hecho hay algo que se llama batch, que tampoco, no sé si explicártelo ahora, pero también van dividiendo esto por batch. No es que tenga tan como, no es que tengan todos los datos de una, sino que uno le va dando los datos de a pedacitos para que la red vaya mejorando. Como, pero bueno, eso lo van a ir viendo en clase. Lo importante es saber que cuando entrena, sí, uno le pasa todos los datos y repetitivamente, pero cuando ya uno la ocupa la red, es solamente una pasada. La- Le dais los datos, la red hace su operación y te entrega el resultado. No hay múltiples pasadas. Rafa, ya que tocaste lo del batch, ¿cómo le meto batch a esto? ¿En dónde se lo digo? ¿Como en el feed? Cuando la entreno le digo épocas 500 y batch tanto. Ahí debería Eh, metérselo. sí, acá uno le pone el batch, que a ver, entonces sí me da las opciones que no me acuerdo cuál era la palabra. A ver, batch size, ahí está. Ya, No bueno. sé si se ve el Sí, batch sí, sí se ve. size, Se ahí ve en está. la... Ya. Sí, Bueno, que es básico, porque en cada batch es cuando el modelo aprende. claro. Entonces, si el batch fuera toda la época, o sea, bueno, igual podría ser, pero uno igual quiere que el modelo vaya aprendiendo de a poco. Y además que el batch es como si es que no me equivoco, ahí donde como se ocupa la RAM. Entonces, si es que le entregáis todos los datos de una, creo que como que a veces mueren los computadores. Y por eso también existe esto de ocupar Sí, el batch más chico. buena. Dale, sigamos. Entrenamos y funcionó bien. Entonces, si es que alguien preguntara por qué funcionó bien, porque ahora sí podemos hacer operaciones no lineales porque tenemos más de una capa. Entonces ya no es solamente una sumatoria, sino que son sumatorias, con funciones de activaciones, como toda una mezcla súper fea matemáticamente, pero que hace magia. Bueno, y como me dijo que era uno,
Ah, me asusté. Es que este no es el modelo este es el modelo que funciona. Me asusté porque no me está dando la respuesta correcta. Ya, pero este sí tiene que dar la respuesta correcta. Eh, Como lo habíamos hecho en el otro caso, uno tiene el modelo y ocupa la función predict, punto predict, y ahí uno le entrega distintos archivos que tienen que ser como los archivos de entrenamiento y nos entrega la respuesta. Eh, lo estoy redondeando porque la red no lo entrega tan bonito. Por ejemplo, esto va a ser como menos de 0,5, así eso, ¿cachai? Entonces, lo redondeaba por eso mismo. Como que se acostumbra a redondear en estos casos, sobre todo si es que no tiene que decir como si es 0 o si es 1. Ya no sé si es que hay alguna duda de esto, porque ahora vamos a pasar a otro ejemplo que es un poco más como subir un escalón. Voy a cerrar esto. Bueno, igual con las clases van a ir aprendiendo todas las cosas de la red. De hecho, yo tenía entendido que iban a ver el perceptrón. Así que perdón si es confuso este auxiliar. Después igual lo van a poder ver en YouTube o en un curso, creo que también se puede apretar. Y va a ser más claro todo. Pero creo que igual es una buena introducción. Ya, entonces démosle con el segundo ejemplo. Esta base de datos, MNIST, no sé muy bien cómo se pronuncia, eh, está hecha es una base de datos conocida. Como de repente hay bases de datos conocidas para ciertos problemas. Y este problema es el de clasificación y que se clasifican los números. Entonces nos entregan un número que está escrito a mano, si se puede decir a mano, en unas imágenes que son de 28 por 28 y necesitamos una red que pueda descifrarlo, que pueda decirnos qué número es. Es un problema relativamente simple, pero para aprender es perfecto, yo creo. Bueno, acá puse más o menos un poco lo mismo que acabo de decir, creo. Los datos acá se pueden descargar, de hecho, de Keras, es un dataset de Keras, que lo había importado más arriba, pero bueno, lo voy a correr igual. Entonces lo vamos a visualizar. ¿Qué es esto? ¿Qué son las entradas y qué son las salidas? Porque antes lo teníamos, lo entendíamos mucho mejor porque eran solamente dos números y salía solamente un número, pero normalmente cuando uno entrena cosas muy grandes no tiene esa facilidad. Entonces, por ejemplo, para los que no saben, el X se ocupa para las entradas y Y se ocupa para las salidas. Y train son los datos de entrenamiento y test son los datos de testeo. También hay unos datos de validación que se ocupan. Em, pero por mientras expliquemos los de train y test. Entonces, al modelo para entrenar se le entregaría el X-train y se le pediría que nos devuelva el Y-train. Y por el contrario, cuando queremos probarlo, lo haríamos con el test. Se le entrega el X-test y se pide y se ve la diferencia con el Y-test. Y entonces ahora tenemos estos datos y veamos qué son estos X-train y Y-train que nos entrega este modelo, que no los obtuvimos nosotros, o sea, como uno nos los pasó esta misma función. Entonces acá es cuando yo les digo que hacíamos un shape en el auxiliar 1, porque si es que yo solamente los veo así, ya esto es una cuestión horrible que no tengo idea qué es y no sé qué hacer con esto. Entonces uno siempre puede hacerle el shape a estos arreglos de NumPy, y de hecho puedo hacer esto mismo con la salida. Y entonces al modelo le entrego estas dos cosas para entrenar, que son estas cosas. Entonces, estas son la cantidad de datos, que son 60.000, y estas son las dimensiones de la imagen. O sea, esto significa que como tiene tres dimensiones, si es que yo agarro lo primero solamente y, em, y agarro todas las dimensiones, agarro todos los elementos en las otras en las otras dos dimensiones, agarraría una imagen. Agarraría, de hecho, la primera imagen. Ahora esto no se ve para nada como una imagen, lo sé, pero podemos ver dos cosas. Sabemos que es de 28 por 28, una imagen chica, va a ser en blanco y negro, porque no tiene los canales RGB, y también podemos ver los valores. Hay valores ceros, que en la imagen en blanco y negro, para los que no saben, el valor cero sería negro, y hay valores también altos, y el máximo que podemos encontrar acá es 255, que sería el blanco.
¿Por qué eso? Es porque es un byte, y un byte es 2 elevado a 8, y eso es 256, pero parte de 0. Perdón si, no sé perdón si María ese dato, pero es importante, o sea, interesante saberlo. Y entonces ahí tenemos solamente una imagen, y bueno, si le damos estas mismas dimensiones, exactamente estas mismas dimensiones para saber cuál sería, bueno, si lo de las mismas me va a morir esto. Pero para saber el primer elemento es un 5. Entonces esto, que no podemos ver bien, no tenemos idea de lo que es, al parecer es un 5. Entonces ahora voy a borrar esto. Voy a dejar el shape. Chuta, lo escribí muy mal. Sí. Y los vamos a visualizar, como con Matplotlib, que es la librería que ya habíamos trabajado, y vamos haciendo con ImShow. Y yo acá puse casi al azar que quería ver las primeras 3 imágenes. Y ahí tenemos el 7, por ejemplo, eso es un 2 y eso es un 1. En el mismo título le puse la salida, lo transformé a string y le puse la salida, y en la imagen le puse la entrada que se espera. Estos de hecho son los datos de test, pero es lo mismo. Train, train. Si lo hacemos con los datos de entrenamiento más o menos lo mismo, van a salir distintos números claramente porque son arreglos distintos. Me sale un 5, me sale un 0, me sale un 4, que de hecho son muy parecidos a los números que les ponía acá como ejemplo en la imagen. Entonces ya sabemos más o menos las dimensiones, sabemos que son de 28 por 28 las imágenes, que tenemos 60.000 imágenes y que a cada imagen de 28 por 28 le corresponde un número, que es la salida. Esto es lo que le vamos a meter a la red. Pero primero vamos a hacer un preprocesamiento, porque con la red no se trabaja con datos de 255, por ejemplo, y de hecho vamos a trabajar con una red que sea plana, porque sea más parecida a las que estamos trabajando. No voy a mostrarle al tiro en la primera clase una red que reciba una imagen sola, así que vamos a tener que aplanar la imagen y vamos a tener que normalizarla. Ya, entonces vamos a cambiarle las dimensiones a las imágenes. Va a pasar de ser una imagen de 28 por 28 a ser un vector de 784, si no me equivoco, de 784. ¿Para qué? Para seguir con la arquitectura simple que estamos trabajando. Ahora ustedes me podrían decir, pero ¿cómo el modelo va a entender, va a poder aprender las imágenes sabiendo un vector de 784? Y al final le va a costar un poco más al modelo, pero el modelo sí lo puede entender perfectamente, porque igual es matemático, no es como nosotros que necesitamos ver la imagen en un cierto orden. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, cambiar las dimensiones, que como yo le había mostrado en el shape, lo voy a poner acá, solamente eh, para mostrarle cómo vamos a cambiar las dimensiones. Vamos a dar la dimensión 1, o sea, porque parten desde el 0. Este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2. Entonces estamos multiplicando 28 por 28, 784, que sería el número de píxeles. Y vamos a hacer un reshape, entonces, y vamos a cambiar esas dimensiones. Entonces, al final de este bloque, vamos a tener nuestro train y nuestro test cambiado de dimensiones. Es decir, van a ser la misma cantidad de datos de antes, pero en vez de ser de 28 por 28, va a ser un vector solo, o sea que lo aplanamos, que se va a ser el número de píxeles, o sea, 784. De hecho, lo voy a correr. Esto es lo que hace este bloque de acá. Y ahora si le hago el shape, me va a cambiar. Me sale 784. Que como dije, a la red en este tipo de imágenes que son más simples no le afecta para nada. La red igual hace sus conexiones de la misma forma. Lo otro que se tiene que hacer es dividir en 255. Eso es por lo menos lo que se hace en las imágenes, para normalizar imágenes comúnmente, porque es su máximo. Entonces nos aseguramos que todos que estén entre 1 y 0. Bueno, el mínimo de cada píxel de la imagen estén en RGB o estén en
o sea, solamente imágenes de una dimensión como, o sea, de dos dimensiones solamente, como en este caso, cada píxel es de 0 a 255. Por eso, por eso que dijimos de que cada píxel era un byte, o sea, un 2 elevado a 8 que es 256, pero parte del cero. Entonces acabamos de hacer esto. Si lo ploteo, no veo ninguna diferencia, pero si es que buscamos la primera imagen, que era así, ¿cierto? ¿Qué hice mal? Ah, verdad que ya la primera imagen no era así. Ahora lo aplanamos y es solamente un vector. Vamos a ver que no están los valores que habíamos dicho antes. Eso del 250, 248. Ahí se aplanaron los valores. Ya, voy a Eso dejar el está check. normalizado, ¿cierto? Está normalizado así. Sí, recuerden que esto de los notebooks es un poco complicado porque puedo correr esta celda, después esta, pero sí, ya corrí esta celda y ya corrí esta celda, así que ya está normalizado, como dijo Yuri, creo. No estoy seguro si fue el Carlos, ya, bueno. Em, y lo último que vamos a hacer va a tener que ver no con el X-Train, sino con la salida, porque este es un problema de clasificación. Y las redes por lo general trabajan entre valores como entre -1 o 1. Esos son como los rasgos en los que trabajan bien las redes. Entonces, no le puedo pedir a una red que me entregue desde 0 hasta 9, por ejemplo, que sería en este caso, porque funcionaría muy mal, porque los datos en un momento dejarían de estar normalizados, no sé, la red siempre funciona mejor con datos entre esas escalas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para los problemas de clasificación, lo que se hace es transformar el vector de salida o sea, el valor de salida en un vector de salida. Entonces, acá en cualquier celda, voy a primero mostrar cómo tenemos el E-Train, que, que es un vector que ya lo conocemos, ya sabemos que a un valor le dice 0, un valor le dice 4, un valor le dice 5, y vamos a transformar eso con esta función de acá, o realmente esta función de acá, lo transformamos de una forma en que nos diga qué clase es exactamente, con un 1 y con un 0. Voy a mostrar cómo importamos esta librería, que también es de Keras. Al final todo lo que se ocupa acá es Keras. Lo voy a correr y ahora cuando lo muestre de nuevo va a ser muy distinto. Es de este estilo. Entonces, acá en el quinto lugar va a tener un 1. Acá en el o sea, en el lugar número 0 realmente va a tener un 1. El siguiente que venía creo que era un 4, así que debe haber un 1 por acá. Esto es lo que se le da a una red cuando uno quiere clasificar. Y por lo tanto, la salida no va a ser de dimensión 1, sino que la salida va a ser de dimensión debería ser de dimensión 10. 10. ¿Por qué 10? Porque es desde el 0 al 9. Todos los dígitos que podemos dibujar, solamente uno. Ya voy a pasar la normalización. Recuerden que cualquier duda me preguntan nomás, que estoy muy acostumbrado a preguntar por dudas, pero igual pierdo mucho tiempo preguntando. Entonces vamos al modelo. Hablemos de dimensiones. Para cumplir Rafa, o sea, lo que hicimos Sí. antes fue simplemente preparar los datos que vamos a pasarle Sí. transformamos de la imagen a números para que lo podamos pasar por el modelo, nada más. Eso mismo, preparamos los datos. Le puse preprocesamiento. Eso mismo, voy a resumir rápido lo que hicimos. Lo que hicimos primero fue, bueno, cuando uno trabaja con las redes, tiene que trabajar con datos en float, y de hecho eran datos en int, así que igual teníamos que hacer esto de pasarlo a int. Y también aprovechamos de cambiarle las dimensiones para poder trabajar solamente con vectores y que no sea tan complejo y no ponernos a hablar sobre las capas que pueden trabajar con matrices y cosas más complejas, porque eso viene después, tenemos más clases auxiliares.
normalizamos, que es muy importante en estos casos, y también como una clasificación cambiamos la salida como lo mostré a que en vez de ser un valor sea un vector binario. Ya, entonces ahora vamos a pasar al modelo. Voy a cerrar esto. Entonces, para crear un modelo, necesitamos que la entrada sea como la definimos, de 784. Las neuronas pueden ser como nosotros queramos. Uno normalmente, si es que la respuesta es más baja, tiene que ser decreciente y bueno, depende del caso de uso. Eh, Hasta ahora está lo más simple posible, sin tener nada extraño. La función es ReLU, que es como que todos los valores los deja igual, pero los valores negativos los pone igual a 0. Em, y los parámetros, bueno, después van a aprender más cómo funcionan los parámetros. Una consulta. Sí, Entonces, en esa tendría 4 capas. Una de 300, la que parte con 300, dimensión 784, después la de 100, 50 y 10. sí, ¿El exacto. 300 qué significaba? ¿Era el output? No. El output sería mi última capa. Acá el 300, voy a dibujarla. Buena pregunta porque si no, no lo hubiera dibujado. Bueno, no voy a, claramente no voy a dibujar 300 puntos. Eh, Creo que nadie tiene tanto tiempo. Eh, 784 es nuestra entrada. Esto no cuenta todavía como capas, así que lo dibujé cuadrado. Esto es nuestra primera capa, que es de 300. Por lo general, las capas tienen mucho que ver con los portes también de la entrada. La siguiente la hice de 100, pero muy aleatorio. Puede ser otro número, pero la gracia es que vamos bajando, como que vamos llegando al 10. La siguiente capa era más corta. Voy a hacer puntitos acá. 50 y la última era 10. Y si se acuerdan por qué es 10 la última, es porque la salida la cambiamos y la salida ya no me tiene que entregar solamente un número, me tiene que entregar como en un vector como binario de 0 y 1, cuál es la clase, según su orden. Porque eso así es como lo puede hacer una red. Es como, Entonces, esto sería como, oye, o entonces esto sería como un problema multiclase. sí. Es un problema de clasificación y es de multiclase. Sí. Bueno, y acá nos va a entregar un 1 dependiendo de la clase. Si nos entrega un 1 en el primero, después vamos a decir, ya, entonces un 0. Si nos entrega un 1 en el último, vamos a decir, ya es un 9. Al final, por ejemplo, cuando ustedes ocupan una red que dice si es que esto es un perro, un gato, qué animal es, al final va a ser, está por detrás de la red no está entregando un nombre, sino que está entregando un número. Perdón por matarles la magia, pero al final, si es que esto es un perro, me va a decir simplemente que en el primero me va a poner un 1, por ejemplo. Rafa, es que me Sí, quedé pegada. ¿Puedes responder la pregunta de Yuri, please? Como que le sí. empezaste a responder y me quedé pegada. Fue muy Si triste. era un problema con multiclase, Ah, esa era la ya. o cuál No, pregunta. esa, es que no había escuchado muy bien la pregunta y por eso un Sí. poco cachaba. Ya, Es un problema de clasificación y tenemos 10 clases. ok. Ya, voy a borrar esto. Una duda, la función final es softmax, la activación, porque queremos que entre 0 y 1, ¿cierto? Esa es la que da probabilidades. Sí, la otra era, sí, es que, a ver, voy a ponerla. Que me había acostumbrado a las Logit, pero la softmax creo que era exponencial debido a sumas Esta, exponenciales, creo. sí, es que la softmax me ayuda porque el valor máximo me lo lleva a 1 y los otros valores me los baja. Es como, la No, sigmoid es la que habíamos hablado de que me entrega entre 0 y 1, como que me aplasta los valores. Si tengo un valor muy alto, me lo deja como 1. Si tengo un valor como negativo, me lo deja como 0, como que me lo aplasta. La ReLU es la que deja los valores positivos normales, no le hace nada, y la negativos lo manda a 0. Y la softmax se ocupa en clasificación. La softmax lo que hace es que si le doy distintos valores, el mayor
me lo acerca a 1 y el resto los baja. Y como estamos haciendo eso mismo, de que queremos que un valor sea 1 y el resto de los valores sea 0, para nosotros es perfecto. Como una Ya, es como una clasificación. función máximo, pero a la mala. Sí. Oh, qué buena, nunca lo había pensado. Sí, pues de hecho es como un máximo, como el nombre, como softmax, como un máximo Ah, suave. Sí, tiene todo en el todo caso, sentido ahora. Ya, ya. todo caso me pasó lo mismo que tú. Y él había ocupado. Dale, buenísimo. Aprendimos algo nuevo. Ya, y lo voy a crear este modelo. No lo he creado, está así porque ya lo había corrido y le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar los nombres porque creo que puede ser muy confuso si es que siempre al mismo modelo le pongo un modelo. Al otro ya le puse 3, 2 y este va a ser el 3. Y ahora lo vamos a entrenar con los datos de entrenamiento. Y acá le puse validación split, bueno, validation split, que es 0,2, o sea que el 20% lo va a ocupar como datos de validación y el otro 80% lo va a ocupar para entrenar. ¿Esto para qué es? Es para ver si la red se sobreentrena o no. Son conceptos que van a ver más adelante, pero eh, por mientras créanme que puede pasar que uno entrene la red y la red se acostumbre mucho a los datos de entrenamiento, pero no logre generalizar. Como que se acostumbra, es como que en este caso se aprende los píxeles de memoria, no las formas de los números. Entonces por eso igual uno de repente le da como, eh, le da un conjunto de validación y después le da también el conjunto de test, que es para que eso no pase, para que la red no aprenda solamente para el caso que estamos hablando, sino que lo aprenda para generalizar. Y ahí lo voy a entrenar, está entrenando de épocas. Como ven, se está demorando mucho más porque ahora no estamos entregando solamente 2 datos, ahora estamos entregando 60.000 de hecho, y cada dato no son 2 vectores, o sea, no son un vector de 2, sino que cada dato es un vector de 784. Como que todo se puso mucho más complejo. Em, bueno, por mientras que entrena, podemos ver que de hecho podemos haberlo parado mucho antes porque ya tiene muy buenos resultados, o sea, en algún momento puede llegar a mejores resultados también, pero es una red simple, queremos ver cómo funciona, ¿no? Así que ya con esto quedamos felices, casi tiene un acierto de un ya 99%, aunque lo que más nos sirve siempre es ver el conjunto de validación, porque ahí podemos ver por lo general que el conjunto de entrenamiento siempre tiene mejores resultados que en el conjunto de validación, a menos que uno haga ciertos cambios que vamos a aprender en el curso. Lo importante es que para cualquiera de los dos conjuntos está teniendo buenos resultados y ahora está parando de entrenar, así que vamos a poder probarla y ver que realmente conseguimos una red que si le entregamos números nos dice qué número es. Ahí paró. Entonces, bueno, primero vemos las curvas, la curva de pérdida. ¿Aló? Pensé que había escuchado a alguien, perdón. Em, la curva de pérdida, como vemos, la de entrenamiento es menor porque el sistema por lo general se sobreajusta. Después vamos a ver cómo evitar estas cosas en próximas clases. Y de el accuracy, que es como el acierto, también podemos ver que el modelo, los datos entrenados obtienen mejores resultados que los datos de validación por esto mismo, que el modelo se sobreajusta, pero igual ambos están teniendo sobre un 97%, que para el caso de ejemplo es perfecto. Em, lo que vamos a hacer entonces es predecir con el modelo. Acá le tengo que poner un bajo 3, o si no va a tirar un error. Em, predecimos, le damos los datos de test. Estos son los datos que predice el modelo. Y cuando recién nos entregue la predicción no nos va a servir mucho. De hecho, les voy a dar los datos de test primero y les voy a mostrar y les voy a decir por qué no nos sirve tanto. Porque nos lo entrega así. Como hay un 1, que sería el máximo, y en cada vector hay un 1, y los otros valores son valores mucho más negativos, que es lo que nos entrega esta red, pero eso no nos sirve. Entonces lo que hacemos es decir que el argumento máximo que nos dé como su índice. Entonces hacemos eso y nos entrega los números ahí perfecto, que es lo que queríamos, es exactamente lo que queríamos.
Y en el test tenemos que hacer lo mismo. Irónicamente, en el test podríamos haberlo nunca tocado, de hecho, porque no lo ocupamos en el entrenamiento. Y de hecho, ya podemos ver que son muy similares los dos vectores. Ahora, en esta parte de hacer el test, le pusimos dos cosas. Primero, calcular el accuracy, que para simplificarlo es acierto dividido todos los datos. Así se calcula el accuracy. Y la matriz de confusión. Entonces, el accuracy, de hecho no lo estaba calculando, pero lo podemos calcular al tiro. El accuracy sería, como les dije, cuántas veces estos son iguales. Acá hacemos como numpy.sum. Pero eso sí, esto tendría que dividirlo por el largo de estos vectores. Entonces al final sería el acierto, porque son cuántas veces son iguales, que a ver, para explicar mejor, esto me va a dar un vector de true y false, como de cuando sean iguales y cuando no sean iguales. Que bueno, ahí son puros true. Y como les dije, no me acuerdo qué auxiliar, los true cuentan como 1 y los false cuentan como 0, entonces los puedo sumar, que sería el siguiente paso, que también lo voy a poner acá. Sumar. Y me da ese número. Ahora no sabemos cuánto es ese número de realmente lo largo de estos vectores, porque probablemente se equivocó en algunas cosas, sobre todo que no hicimos una red más o menos simple. Y podemos calcular la accuracy, pero no lo mostré. Control C, lo voy a tener que calcular de nuevo nomás, pero ahora sí va a quedar mostrado. Y es de 97% es súper bueno, sobre todo con una red simple como la que acabamos de hacer. Ahora está la matriz de confusión. La matriz de confusión es muy importante y muy interesante para ocupar en ejercicios sobre todo de clasificación, porque en la clasificación queremos saber cuáles son las clases predichas versus las clases reales. Entonces, idealmente, acá está puesto con porcentaje, pero idealmente todo debería ser 1 o todo debería ser 100%, que significa que cada una de estas clases predichas era exactamente la clase real. Ahora, cuando uno tiene modelos más malos, bueno, de hecho esto no lo corrió, puede ser que no es tan perfecto como salió, pero sí, parece que sí. Cuando tiene un modelo más malo, por ejemplo, la clase predicha también dijo que esto, no sé, no solamente los 4 lo dijo como 4, sino que los 5 también, o los 7 que se parecen al 4, también se equivocó, por ejemplo. Y bueno, uno cuando va desarrollando modelos de clasificación, quiere siempre que esta matriz de confusión que se le llama, sea lo más diagonal posible y casi que con un 100% en cada uno de los espacios. No sé si todos la habían visto, si algunos no la habían visto, pero si van a hacer más redes de clasificación de algún problema, probablemente la ocupen. Así que acá les dejo código simple para hacerla. Y bueno, de hecho, a ver, si le pongo esto como false, me va a mostrar los números. No, pensé que me da un error. Ya, qué raro. Entonces, ¿por qué me da la opción de ponerlo como false? No tengo idea, pero ahí está, la matriz de confusión para los que no conocían. Y ahora, antes de terminar y hacemos como un resumen de lo que hemos visto. Rafa, es que eh, decía que no podían ser los dos false. Ese era como el problema. Como que tienes que poner show absolute true y normally false. Y ahí te los vas a poner. bueno. Este está, eh, Ese es true. Porque ese estaba false, ese true. Y el otro es false. Y el otro false. dale. A ver. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Elisa, ¿cierto? Sí. Dale, muchas gracias. Bueno, Uno lo y da con acá, cantidad y el otro con porcentaje, parece. sí, eso mismo, quería mostrarles las cantidades, que eso igual ayuda mucho a que uno lo vea como, no sé, lo sienta como un caso más real. Entonces acá, cada prueba que existe está como un 1, vale 1.
y podemos ver que, por ejemplo, 4 veces el modelo dijo que era 6, o sea, dijo que era 4 cuando realmente era 6, porque era 6 y el modelo dijo que era 4. Así se lee. Y bueno, la gran mayoría de las veces era 4 y el modelo dijo que era 4. Y así, esto está con valores. Ahí quería mostrárselo. Gracias a Elisa pudimos hacerlo. Pueden ocupar cualquiera de estas dos matrices, pero en problemas de clasificación se ve así. Es bueno saber cómo se ven los resultados también. Y como bonus, quería hablarles sobre la documentación que existe en Keras. Lo voy a hacer súper rápido. Voy a eliminar eso de ahí. Keras tiene una muy buena documentación que tienen de todo. De hecho, lo que más me gusta son los ejemplos. Yo no me había metido antes y me debería haber metido antes porque son muy buenos. Están en áreas, o sea, como Computer Vision, y te muestra clasificaciones. De hecho, ahí está MNIST, pero lo hacen con otro tipo de redes más complejas que no les querían enseñar en esta primera clase. Y te ponen todos los problemas, procesamiento natural, como de lenguaje, data estructurada, series de tiempo, eh, hay de todo, y cada uno de estos uno los puede apretar. Por ejemplo, queremos ver problemas de series de tiempo, y aprieto cualquiera, bueno, uno mejor ve los títulos para saber cuál tiene más que ver con su problema, pero ya están todos los ejemplos de cómo funciona. Realmente me gustó mucho esta documentación. Yo de hecho la guardé en mi computador, la dejé ahí guardada, porque está buena, está súper buena y se la quería mostrar para que lo vieran. Em, bueno, voy a preguntar súper rápido si es que alguien tiene una duda, porque me pasé el tiempo que dije que me iba a demorar y no quiero alargarle más su semana, ya que ahora viene el fin de semana. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, como no hay duda, lo voy a dejar hasta acá, les subo el video un poco, ya está el material, así que eso, que tengan un buen fin de semana y cualquier cosa manden correo, yo feliz de responder correo de dudas. Vale, Rafa, gracias. Eso, Gracias. que estén bien, chao, Gracias, Rafa, cuídate, chao. Chao. Gracias. chao, que estén bien.